Romanos capítulo 3. También tengan a la mano el díptico que hemos estado usando este mes. Y si no lo tienen, pueden agarrar uno ahí atrás en esa mesa. Open up your Bibles to Romans chapter 3, please. And if you have your Threads booklet, have that in hand also. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de hilos. Hemos estado hablando del Evangelio todo este mes y vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de la Biblia, y es la obra de Jesucristo. Vamos a hablar sobre la suficiencia de la obra de Cristo y la respuesta que esa obra demanda de nosotros como hombres y mujeres. En los domingos pasados vimos primeramente el carácter de Dios, ¿verdad? Dios es el creador de todas las cosas y Él es santo, justo y lleno de gracia. Muchísimas gracias. Santo, justo y lleno de gracia. Y luego vimos, después de ver el carácter de Dios, vimos lo que somos nosotros. Creados por Dios, pero nos corrompimos por el pecado y vimos que somos rebeldes, vimos que estamos separados de Dios y que estamos muertos por nuestros pecados. Y al ver el carácter de Dios y luego ver lo que somos nosotros ante el carácter de Dios, nos damos cuenta de que estamos en un gran lío. Tenemos un enorme problema porque ante este Dios santo, justo y lleno de gracia, estamos condenados a muerte eterna, a separación eterna de Él, a recibir castigo eterno por nuestros pecados. Pero por eso hoy vamos a hablar sobre la solución que Dios mismo nos da a ese problema. Porque es un problema que nosotros no podemos componer. Es un problema que nosotros no podemos solucionar. No tenemos nada en nuestras manos que le podamos ofrecer a Dios, ni nada que podamos hacer para solucionarlo. Sin embargo, Dios en su misericordia dice: yo les voy a dar la solución. Yo voy a componer esta situación por ustedes. Entonces vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 3. Y vamos a ver dos palabras muy importantes. Primero vamos a ver la palabra justificación y todos sus derivados, o sea, justificar, justificado, etcétera, etcétera. Entonces, justificación es la primera palabra que vamos a ver muy repetidamente. Y la segunda es expiación, que también es una palabra muy importante. Yo sé que y me preguntan, pero ¿para qué estamos hablando de palabras tan grandes? Y es cierto que son palabras grandes y que ningún no creyente, nadie que no tenga conocimiento de la Biblia los van a conocer esas palabras. Pero por eso es que nosotros debemos comprenderlas bien, porque están en la Biblia. Están en la Biblia y nosotros debemos entenderlas para así poder explicárselas a los que no entienden, a los que no están familiarizados con los conceptos. Quiero que noten esas dos palabras, justificación y expiación, en Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 20. Dice la palabra: por tanto, nadie será justificado, esta es la primera vez, justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre.
para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Vemos que la solución que Dios nos ha dado a nuestro problema es la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo, que Dios nos otorga la salvación por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vida, muerte y resurrección. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir. Y Él resucitó en victoria sobre los enemigos que nosotros no podemos derrotar. Pero ¿qué significa eso exactamente? Hablando de la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué hizo la muerte de Jesús para ganar nuestra salvación? ¿Qué tiene que ver la vida de Jesús en todo este proceso? ¿Y cuál es el lugar de la resurrección de Jesucristo en el plan de salvación de Dios? La realidad es que tanto la vida, la muerte y la resurrección son partes imprescindibles en la obra de Jesucristo. Si uno de esos tres aspectos falta, no hay salvación. Si uno de esos tres aspectos falta, la obra de Cristo no nos da la salvación. Ya vimos que Romanos 3 menciona las palabras justificación y expiación. Y ya les dije que estas palabras son muy importantes para entender la obra de Jesucristo. Entonces veamos primero cómo Jesús es nuestra expiación. Miren el versículo 25 en el capítulo 3. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Algunas traducciones, si no tienen la nueva versión internacional, puede que su traducción diga propiciación en vez de expiación. Y la verdad es que las dos palabras en esencia son las mismas. Reflejan el mismo concepto con énfasis un poquito diferente, pero para nuestros propósitos es lo mismo. Lo importante es entender el concepto de la expiación o propiciación. Y esta idea de expiación o propiciación viene del Antiguo Testamento. El concepto de expiación y propiciación lo vemos en Levíticos muy claramente, pero específicamente en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Levíticos, la ley de Dios nos habla de un día muy importante. El día del perdón, el día de la expiación. Era un día especial en que los pecados, se hacía un sacrificio para los pecados de todo el pueblo de Israel. Para que ellos fueran limpios, purificados de sus pecados y perdonados. Y era un día especial porque era el único día en todo el año que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, en la presencia de Dios, el arca de la alianza. Y lo que se hacía era, tenían que conseguir 2 cabríos machos. 2 cabríos machos y tenían que ser perfectos. No podían tener ningún defecto, ninguna tacha, ninguna mancha. Tenían que ser perfectos porque si no, Dios no aceptaba el sacrificio, no aceptaba la ofrenda. Tenían que conseguir 2. El primero se ofrecía muerto. Lo degollaban y ofrecían la sangre para
el perdón de los pecados de todo el pueblo, para purificar el pueblo de los pecados. El segundo cabrío se ofrecía vivo. Y lo que sucedía con el segundo cabrío es que el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cabrío, y dice la Escritura que el sumo sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo sobre el cabrío, y el cabrío cargaba la culpabilidad de todo el pueblo. El cabrío, después de confesar los pecados, cargaba todos esos pecados del pueblo. Y al confesarlos y al cabrío cargar esos pecados, soltaban el cabrío y se iba lejos. No lo volvían a ver el cabrío. Símbolo de cómo el cabrío se estaba llevando los pecados del pueblo. Entonces vemos, los dos cabríos son importantes, y los dos cabríos apuntan a lo que Jesucristo hizo sobre la cruz. Porque en la obra de Jesucristo sobre la cruz vemos que Jesucristo cumple con el papel de los dos cabríos. Porque Jesús sobre la cruz, Él carga nuestros pecados, Él toma nuestros pecados, los carga, y así nos limpia de nuestros pecados, y al mismo tiempo recibe el castigo que nosotros merecemos. El cabrío que murió estaba recibiendo la muerte que nosotros merecíamos. Y así mismo Jesucristo, cargando nuestros pecados, murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Con esos dos cabríos los pecados eran perdonados, y el sacrificio del día del perdón, en ese día podemos ver los dos aspectos presentes en el concepto de expiación y propiciación que hizo Jesús casualmente. Jesús apaciguó la ira y la santidad de Dios. Eso es lo que significa la expiación o la propiciación. Jesús apaciguó la ira, satisfació la ira y la santidad de Dios. Él apaciguó la ira de Dios contra el pecado muriendo en nuestro lugar. Así como el cabrío moría en el lugar del pueblo, así mismo fue con Jesús. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Recuerdan que les dije que el cabrío lo degollaban y ofrecían la sangre? En el Antiguo Testamento, la sangre simbolizaba y representaba la vida de ese ser vivo, ya sea el cabrío o otro tipo de sacrificio. La sangre representaba la vida del ser vivo. Entonces, al ofrecer la sangre, estaban ofreciendo la vida de ese animal en lugar de la vida que ellos debían dar, porque la paga por el pecado es la muerte. Pero Jesús también apaciguó la santidad de Dios. Y recuerden que la santidad tiene que ver con pureza de pecado, estar limpio de pecado. Eso es lo que significa ser santo. El segundo cabrío cargó los pecados del pueblo y se los llevó. Asimismo, Jesucristo cargó los pecados, nuestros pecados, y se los llevó. Jesús cumple la función de los dos cabríos. Recuerdan también que los cabríos debían ser perfectos, sin defecto alguno, para que fueran aceptados por Dios. Por eso, fue imprescindible que Jesucristo viviera una vida sin pecado. Fue imprescindible que Jesucristo viviera una vida completamente perfecta. Porque si Jesucristo no hubiera vivido una vida sin pecado, Él no hubiera sido una ofrenda, no hubiera sido un sacrificio que Dios hubiera aceptado. Porque hubiera sido una ofrenda, un sacrificio manchado, tachado, con defecto. Pero alabado sea el Señor, que aunque fue tentado de toda manera que nosotros somos tentados, Él nunca pecó. Él no se dejó llevar por los deseos de su carne. Nunca se dejó llevar por las tentaciones que Satanás le tiró. Él vivió una vida perfecta. Y por eso Él logró ser el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 9. La sangre, esto es en el Nuevo Testamento ahora, hablando de la obra de Jesucristo y haciendo alusión al día del perdón.
Dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, o sea, Antiguo Testamento, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Jesucristo se ofreció a Dios sin mancha, y por eso no nos purifica solamente por fuera, sino que nos purifica por dentro, completamente, el sacrificio perfecto que nosotros necesitamos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque las escrituras son muy, muy claras en cuanto al papel que juega la sangre en los sacrificios, en cuanto al papel que juega la sangre de Jesucristo en nuestra salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La sangre representa la vida del ser viviente. Entonces, cuando las escrituras dicen que tenemos el perdón de pecados por la sangre de Cristo, se refiere a la expiación que Jesucristo hizo. Pero hay un malentendido muy, muy común sobre la sangre de Jesús, sobre el papel que juega la sangre de Jesús. Hay muchos que creen que la sangre de Jesús nos da la sanidad física. Entonces, cuando alguien está enfermo, muchas veces la gente ora por la sangre de Jesús, que haya sanidad física, por la sangre de Jesús o cualquier cosa así. Apelan a la sangre de Jesucristo para la sanación física de la persona. El problema es que Jesús no derramó su sangre para nuestra sanación física. Jesús derramó su sangre para el perdón de pecados. Dios no promete en su palabra que vamos a tener sanación física. Por lo menos no en esta vida. O sea, sabemos que en el futuro, sí, cuando Jesucristo regrese, va a derrotar completamente, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de lo que nos afecte físicamente, negativamente. Pero si Dios nos cura en este momento, en esta vida, en esta era, en estos tiempos, es simplemente por su misericordia. Las escrituras son claras. Si alguien está enfermo, oren por la persona, definitivamente. Y oren con fe y con la expectativa de que Dios los va a curar. Al mismo tiempo, confiando en la voluntad de Dios. Si Dios en su misericordia y en su voluntad y sabiduría decide dar sanación, gloria a Dios. Si el Señor en su misericordia y en su sabiduría decide no conceder la sanación, gloria a Dios también. Pero no tiene nada que ver con la sangre de Jesús. Nada que ver con la sangre de Jesús. Y creo que el malentendido viene primordialmente de un pasaje en Isaías 53, que es realmente el único lugar donde vemos una posible conexión entre la sanación y la muerte de Jesucristo. No tenemos tiempo de ver esto en detalle, así que no nos vamos a ir, pero apunten estos versículos para que ustedes mismos los revisen más tarde. Isaías 53, versículo 4, compararlo con Mateo capítulo 8, versículo 17. Isaías 53, 4 con Mateo 8, 17. Y el segundo es Isaías 53, versículo 5, comparado con 1 Pedro 2, 24. Isaías 53, 5 y 1 Pedro 2, 24. La sanación en Isaías 53, 4 está hablando de la sanación que Jesús comenzó a traer durante su vida. Durante su ministerio, Él comenzó a traer sanación. Y fue una sanación que apuntaba a la sanación completa que iba a venir cuando su reino viniera con todo su auge. Cuando Jesús regrese por segunda vez, cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a traer su reino en todo su auge. Y no va a haber ya muerte, no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso. Pero ese versículo, Mateo lo cita diciendo, este versículo se refiere a la sanación que Jesús trae por medio de su reino. No tiene que ver con su muerte. Y la sanación en el versículo 5 está hablando de sanación espiritual, no de sanación física. Pedro cita ese versículo para hablar de cómo
la muerte de Jesucristo nos da la sanación de pecado. El pecado es como un cáncer para nosotros. Es un cáncer que nos está comiendo desde adentro hacia afuera. Pero Jesús, por medio de su sangre, nos da la sanación del pecado. Entonces, para el futuro, la sangre de Jesús trae sanación espiritual, no sanación física. Oren por sanación, pero no apelen a la sangre de Jesucristo, que no tiene nada que ver con la sanación física. Cerramos el paréntesis, lo dejamos al lado y seguimos adelante. Vemos entonces que Jesús es nuestra expiación. Su vida y muerte son importantísimas, pero ahora veamos qué más logró Jesucristo. Jesús es nuestra expiación, pero Jesús también es nuestra justificación. Esta es una de las palabras favoritas de Pablo y sinceramente una de mis palabras favoritas también. Un concepto bellísimo. La justificación es un concepto legal, es un concepto de corte, un juez y un acusado. Justificar significa declarar a alguien justo y recto, declarar a alguien inocente. Y Romanos capítulo 3 dice que Dios nos ha justificado por medio de fe en Jesucristo. O sea que nos ha declarado justos y rectos y santos por medio de fe en Jesucristo. Pero he aquí un gran problema. ¿Se acuerdan de Proverbios 17:15? Dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Absolver al culpable, decir que un culpable es inocente, y condenar a un inocente, castigar a alguien que está inocente, son dos cosas que el Señor aborrece. Por su justicia son aborrecimientos para Él, porque eso es una distorsión de justicia. Pero ¿no es eso exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿No nos ha declarado a nosotros culpables, inocentes? Y no condenó a Jesucristo a castigo cuando Él nunca había pecado. No. Dios no, eso no es lo que hizo Jesucristo. Y quiero explicarles por qué no fue eso lo que hizo Dios con Jesucristo. Por medio de la cruz, Dios no absolvió al culpable ni condenó al inocente. Ya vimos algunas pistas con el día del perdón, con el día de la expiación en Levítico 16. No es que Dios castigó a Jesús en vez de nosotros. No fue simplemente así de que Dios castigó a Jesús mientras nosotros estábamos ahí al lado libres. No, 2 Corintios 5:21. Esto sí quiero que lo abran, porque quiero que lo vean con sus propios ojos. 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea Jesucristo, Jesús que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, unidos a Él. Lo voy a leer otra vez. Jesús que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, no es que Dios simplemente castigó a Jesucristo en vez de castigarnos a nosotros, porque eso sería injusto, ¿no? Sería condenar al inocente. Pero 2 Corintios 5:21 dice que Jesús se convirtió en pecado por nosotros. Jesús siempre ha sido y siempre será inocente. Él nunca pecó y nunca pecará. Pero recuerdan cómo el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Y en ese momento el cabrío literalmente cargaba los pecados
del pueblo, asimismo Jesucristo cargó nuestros pecados. En ese momento sobre la cruz, esos pecados ya no nos pertenecían a nosotros. En ese momento nuestros pecados, los pecados del pueblo entero, le pertenecían a Cristo. Es como que si Él mismo los hubiera cometido. Él se convirtió en pecado por nosotros. Y en ese momento sobre la cruz, Dios no vio a su Hijo inocente. Lo que Él vio fue el pecado de todo el mundo. Y Él castigó al pecado de todo el mundo. Él castigó al culpable. Él castigó al que cargaba la culpabilidad de todos los pecados. Y en ese momento fue Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. No es simplemente que Jesús sacrificó su vida por nosotros. No, Él se hizo nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los hizo suyos. Y tomó el castigo que nosotros merecíamos. Eso fue el sacrificio que Jesucristo hizo. Así fue como Él recibió el castigo que nosotros nos merecíamos. Dios castigó al culpable. Y al mismo tiempo Dios justificó al inocente. ¿Por qué? Bueno, miren, nosotros hemos pecado y seguiremos batallando contra el pecado por el resto de nuestras vidas hasta que Jesucristo regrese o cuando nosotros nos muramos. Pero por lo que Jesús hizo sobre la cruz, Él nos da la justicia de Dios. Leamos 2 Corintios 5:21 otra vez. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Aquí está la razón. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios unidos a Él. Hermanos, justificar, recuerden que significa declarar a alguien justo y recto. Pero aun si Cristo simplemente tomó nuestros pecados, eso no nos hace justos, no nos hace rectos. Ciertamente nos hace limpios de pecados, pero no significa que hemos cumplido con la ley de Dios perfectamente. Entonces, ¿cómo es que Dios nos puede justificar? La razón por la que Dios nos justifica, la razón por la que Él nos declara justos, es porque Jesús nos dio su justicia. Nos dio su rectitud, nos dio la vida perfecta que Él vivió. La vida perfecta que Él vivió sin nunca pecar y completamente obedeciendo y sometiéndose a la voluntad del Señor, a la ley de Dios. Esa vida perfecta que Él vivió, Él nos la da a nosotros. En la sala de corte, cuando yo esté frente a Dios, mi juez, yo estoy siendo un rebelde, siendo un pecador. Sin embargo, Él me mira a los ojos y me dice, eres inocente, eres recto, eres justo, eres santo. No porque yo he vivido una vida recta ni justa, sino porque estoy revestido, estoy cubierto por la rectitud y la justicia y la santidad de Jesucristo. Cuando Él me mira, no me mira a mí en mi pecado. Cuando Él me mira cubierto de Jesucristo. Cuando Él los mira a ustedes, no los mira en su rebeldía, no los mira en su pecado, los mira revestidos de la perfección de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Con mucha razón, Martín Lutero llama a esto el intercambio bello. ¿Por qué es un intercambio bello y misericordioso? Que Jesús tome nuestros pecados y tome el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados y que al mismo tiempo Él nos dé su justicia y su rectitud y nos justifique a nosotros. ¿Qué intercambio más bello? ¿Qué sacrificio más bello? Por eso es que me encanta esta palabra justificación, porque representa un concepto increíble. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Por eso nosotros somos llamados santos en Cristo. Nosotros, como muchos de nosotros tenemos un trasfondo católico, entonces estamos acostumbrados, cuando escuchamos la palabra santo, pensamos hombre o una mujer que ha vivido
una muy buena vida siguiendo al Señor y que después la Iglesia Católica, después de morir, los declara santos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos, pero hermano, lean el Nuevo Testamento. Ustedes leen el Nuevo Testamento y todo cristiano es llamado santo. Hermanos, santos en Cristo, tal y tal. Siempre, todos los cristianos son llamados santos. ¿Por qué? No porque nosotros vivimos una vida recta. No, porque cada uno de nosotros, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, cada persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza en Jesucristo, está revestido de la santidad, justicia y rectitud de Jesucristo. Por eso los apóstoles con confianza pueden decir santos, iglesia santa, iglesia limpia, porque lo somos en Cristo Jesús. Eso es la justificación en el Nuevo Testamento. Dios nos ha declarado justos porque Dios, Jesucristo, nos da su propia justicia y su propia rectitud. Él nos acredita su justicia. Por eso fue imprescindible que Jesucristo viviera una vida sin pecado, una vida justa y perfecta. Si no, no podríamos ser justificados por medio de Él. Jesús es nuestra expiación, Jesús es nuestra justificación y Jesús es nuestra victoria. Jesús es nuestra victoria por su resurrección, porque Él no se quedó muerto en su tumba. Él resucitó al tercer día. La resurrección de Jesucristo es prueba de que Dios aceptó el sacrificio que Jesucristo hizo. Es prueba de que Dios aceptó lo que Jesús hizo. Y al mismo tiempo es promesa de la gloria que Dios nos dará en el futuro. Jesús es nuestra victoria por lo menos en tres cosas. Él es nuestra victoria sobre el diablo. Hermanos, el diablo es un acusador. El diablo está constantemente frente a Dios acusándonos a nosotros en nuestros pecados. Acusándonos a nosotros de que merecemos condenación. De que merecemos ser castigados por una eternidad. Es interesante porque ayer estaba viendo un video en YouTube y el video en YouTube mencionó algo muy cierto. Cuando el diablo nos acusa frente a Dios, cuando el diablo nos condena a muerte, cuando Él dice ellos merecen castigo eterno, Él tiene razón. Por primera vez, el padre de mentiras está diciendo la verdad. Sí merecemos condenación, sí merecemos castigo eterno, pero nosotros por medio de Jesucristo podemos decir, sí, Satanás, merecemos la muerte, merecemos el castigo eterno, pero Jesucristo me salvó. Jesucristo nos ha dado la victoria sobre ti, acusador, y tú no ganas. Tú no tienes la victoria. Y eso lo podemos decir con confianza por Jesucristo. Jesús también es nuestra victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús promete que nosotros también vamos a tener la resurrección. Ya no tenemos que temerle a la muerte. Sí, la muerte física nos vendrá, pero nos vendrá también la resurrección física. A los que han puesto su fe en Jesucristo, tendremos resurrección física por toda la eternidad, viviendo junto a Jesucristo, viviendo con Dios. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros en Cristo Jesús. Y finalmente Jesús es nuestra victoria sobre el pecado. Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Antes de Jesucristo estamos esclavizados al pecado. El pecado nos tiene consumido y nosotros ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Pero por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo nos ha liberado de esa esclavitud. Y ahora en 2 Pedro dice que tenemos todo el poder de Dios necesario para vivir vidas santas. Sí seguimos batallando contra el pecado, ciertamente, pero el Espíritu Santo ahora nos ha hecho esclavos de Dios, una esclavitud gloriosa y bella a Dios.
Y poco a poco, a medida que el Espíritu nos va liberando de los pecados, nos vamos convirtiendo más y más a imagen de Jesucristo. Y claro, cuando Jesucristo regrese y traiga su reino completamente, vamos a estar completamente liberados del pecado. Por fin. No puedo esperar ese día. El día en que ya no tenga que preocuparme de batallar contra el pecado en mi vida. El día en que ustedes ya no van a tener que hacer tantos esfuerzos para pelear contra las tentaciones que el diablo nos arroja. Un día glorioso. Jesús es nuestra victoria sobre el diablo, la muerte y el pecado. Jesús es nuestra victoria. Pero hermanos, nada de esto es automático. Vuelvan a abrir Romanos capítulo 3. No todo mundo está justificado. No todo mundo está perdonado. No todo mundo está expiado. Algo tiene que suceder para que Dios nos dé la expiación y la justificación y el perdón de pecados y la victoria por medio de Jesucristo. Y ese algo lo vamos a ver en Romanos 3. El Espíritu Santo aplica la obra de Jesús a nuestras vidas por medio de fe. El Espíritu Santo aplica la obra de Jesús a nuestras vidas por medio de fe. Vamos a leer de Romanos 3 otra vez. Y quiero que se fijen cuántas veces Pablo menciona la palabra fe o creer. Fe o creer. Miren comenzando en Romanos 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Las escrituras son completamente claras, ¿verdad? Dios aplica la obra de Jesús a nuestras vidas mediante fe en Jesucristo. No por nuestras obras. No es que Dios hace la mitad y nosotros hacemos la otra mitad tampoco. No, Dios lo hace todo por medio de fe. Pero entonces la pregunta es, ¿qué involucra tener fe? ¿Qué significa tener fe? Fe involucra dos tipos de cambios. Realmente es un cambio en el corazón. Fe es un cambio en el corazón. Pero involucra dejar atrás ciertas cosas e involucra confiar en otras cosas. Volverse a algo. Entonces, fe involucra un cambio en el corazón que deja atrás la autoexaltación. Fe involucra un cambio en el corazón que deja atrás la autoexaltación. ¿Se acuerdan cuál es la raíz del pecado? La raíz del pecado
es tratar de exaltarse al lugar que solo Dios merece tener. Eso es lo que vimos cuando leímos Génesis capítulo 3, que Eva quería ser como Dios. Y Adán también comió queriendo ser como Dios. Esa es la raíz de todo pecado. Nosotros diciéndole a Dios, sí, tú eres creador, tú eres Dios, tú eres rey, pero yo quiero gobernar mi propia vida. Voy a hacer lo que yo quiero. Voy a regir mi propia vida. Soy el Dios, el rey no el creador, pero soy el Dios y el rey de mi propia vida. Esa es autoexaltación. Fe es decir, no, eso lo dejo atrás. Ya no me autoexalto a mí mismo, sino que me vuelvo a Dios y lo exalto a Él, lo glorifico a Él, le doy toda la gloria que Él merece. Fe involucra dejar atrás esta autoexaltación. Fe también involucra un cambio en el corazón que deja atrás el pecado. Al dejar atrás la autoexaltación, nos estamos rindiendo al único que merece esa exaltación. Y al rendir nuestra vida a esa persona de Dios, estamos diciendo, Señor, tú riges sobre nuestra vida. Y si le estamos dando control a alguien, obviamente poco a poco vamos a dejar que Él tome control, que significa que poco a poco vamos a dejar atrás el pecado. Fe involucra un cambio de corazón que deja atrás la autoexaltación, deja atrás el pecado. Pero fe no solo involucra dejar cosas atrás. Fe también involucra volverse a ciertas cosas, involucra confiar en ciertas cosas. Fe involucra confiar en Jesús como Señor. Y aparte de eso lo vimos con lo que dejamos atrás, ¿verdad? Dejamos atrás la autoexaltación y empezamos a confiar en Jesús como nuestro Señor. La gloria y la exaltación le pertenece a Jesucristo y se la comenzamos a dar a como Él merece. Confiamos en Él y le seguimos. Él es nuestro Señor, Él es el que manda y dejamos que Él mande. Y finalmente, fe involucra un cambio en el corazón que hace confiar en Jesús como Salvador. Solo la obra de Jesucristo puede dar la salvación. Fe involucra dejar de buscar cómo ganar la salvación por nuestras propias obras. Fe involucra dejar de buscar la salvación por lo que nosotros podemos hacer, por lo que nosotros podemos ofrecer. Ese es simplemente otro tipo de autoexaltación. Yo hago, yo ofrezco, yo gano. ¿Yo qué? ¿Qué voy a ofrecerle yo a Dios en mi rebeldía? Fe deja eso atrás y confía en Jesucristo como el Salvador, en lo que Él ha hecho, en la suficiencia de su obra, con su vida, muerte y resurrección. Entonces, si alguien no ha puesto su fe en Jesucristo, vuélvase a Cristo. Deje atrás su autoexaltación y su pecado y confíe en Jesús como Señor y Salvador. No tenemos nada más que ofrecer que lo que Jesús ha hecho. Saquen su díptico. Les dije que sacaran el suyo y se me olvidó traer el mío. Lo dejé en mi Biblia. Gracias. Tenemos el díptico aquí. El díptico que hemos estado leyendo todo este mes. El que hemos estado usando todo este mes. Y cada domingo que hemos estado hablando sobre estos hilos, hemos estado usando todo el díptico para que ustedes se acostumbren a aprender a saber cómo usarlo. Cada día que yo se los he dicho, lo he dicho de manera un poquito diferente, ¿verdad? Hermanos, ustedes tienen la libertad de improvisar usando esto. No es que haya una cierta regla de cómo hay que usarlo, no. Estos simplemente son conceptos generales que les ayudan a ustedes a compartir el Evangelio. A compartir que Jesús
que Dios es el creador de todas las cosas. Y por ser creador, Él es el que manda. Él es el que rige. Él es el rey. Sin embargo, nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Hemos dicho, no, yo soy el que rijo mi propia vida. Eso nos hace rebeldes. Al mismo tiempo, también Dios es santo. Dios es santo y eso significa que es completamente puro y limpio de pecado. Eso es un problema porque nosotros en nuestra rebeldía somos pecadores. Somos limpios, somos sucios e impuros. Estamos manchados por el pecado. Y como Dios también es justo, eso significa que estamos condenados a muerte espiritual y física. Eso significa que nosotros estamos muertos. Pero gloria a Dios que Él también es lleno de gracia, ¿verdad? Es lleno de gracia porque mandó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo con su vida, muerte y resurrección ha hecho todo lo necesario para darnos a nosotros la salvación. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación Dios la aplica a nuestras vidas cuando dejamos atrás el pecado y la autoexaltación y cuando nos volvemos a Jesucristo y confiamos en Él como Señor y Salvador. El resultado de eso es que tenemos reconciliación con Dios y tenemos la oportunidad de vivir una eternidad con Dios. Ese es el Evangelio. Así es como se puede usar este pequeño díptico para compartir el Evangelio. Iglesia, busquen maneras de cómo entrelazar todos estos hilos, todos estos conceptos en sus conversaciones diarias. Y no tienen que usar palabras grandes como propiciación o expiación o justificación. La gente no va a saber lo que están diciendo. Pero expliquen el concepto, expliquen la idea, expliquen cómo Jesucristo nos ha dado la salvación por medio de fe en Él. Nosotros compartimos el Evangelio y Dios salva a la gente. Nosotros compartimos el Evangelio y Dios salva a la gente. Oremos. Padre nuestro, realmente es imposible expresar el agradecimiento que tú mereces, Señor. Es imposible expresar la gloria que tú mereces por lo que tú has hecho, Señor. Que aunque nosotros no merecíamos tu misericordia para nada, tú, Señor, te dignaste a bajar a esta tierra y vivir con nosotros, pecadores e inmundos, y diste tu vida sobre la cruz para ganar nuestra salvación. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú hayas hecho eso? No somos nada, Señor. Sin embargo, tú te mereces toda la gloria. Y por eso nosotros ahora, siendo recibidores de tu salvación, Señor, te queremos dar esa gloria. Queremos que tú uses nuestras vidas para avanzar tu reino. Queremos que tú uses nuestras vidas para darte gloria a tu nombre, a tu propio nombre, porque solo tú mereces esa gloria y nadie puede robarse tu gloria, Señor. Queremos ser parte, queremos ser partícipes de cómo tú avanzas tu reino en este mundo. Que tuya sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para continuar nuestra adoración de este Dios lleno de gracia y misericordioso.